Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a tener la sección de Buzón. Muchísimas gracias a todas las personas que me han enviado sus preguntas, que me lo dejan en los comentarios de los videos de Buzón o que me escriben directamente al correo huevosalcine@gmail.com o al Facebook de Huevos al Cine. Muchísimas gracias y comenzamos. Antes de comenzar, quisiera yo preguntarles algo. Estos tiempos nos han cambiado un poco la agenda. Cuando teníamos el cine abierto, pues eso de alguna manera marcaba la agenda, porque las secciones como taquilla, bueno, dependían de lo que había sucedido el fin de semana anterior, tanto en México como en Estados Unidos, en la taquilla. Los reviews pues venían directamente a las películas que estaban estrenándose. Dedos arriba, dedos abajo de las películas que iban a estrenarse, platicábamos de los trailers. Y en general todo giraba alrededor de esa agenda, pero ahora pues la cosa es distinta. Entonces nos hemos dedicado mucho a ver contenido en streaming, hay muchas películas, mucha serie de televisión, pero estamos todos desperdigados. Algunos tienen Disney Plus, otros no, algunos Netflix, otros Claro Video, otros Blim, y en consecuencia, aunque todos tengamos por ejemplo Netflix, dentro de eso estamos viendo cosas distintas. Quiero preguntarles en consecuencia, ¿qué obras maestras quieren que yo analice? ¿Quieren ustedes que yo analice? ¿Qué top 10 quieren que haga? ¿Qué reviews de películas quieren que haga? ¿Y qué series de televisión quieren que haga? También el podcast ya está caminando. Lo pueden encontrar en todos lados, en Spotify, en iTunes. Hay que buscarlo. Huevos al Cine, así se llama. Y ahí lo van a encontrar. Me han dicho por ahí, es que no lo encuentro en iTunes, pues yo me meto y ahí está. No sé qué decirles ahí. Pero bueno, ¿qué temas les gustaría que platicáramos en el podcast? Lo que he estado tratando de hacer son temas atemporales. Es decir, temas que no se refieran a lo que pasó la semana pasada. ¿Me explico? Sino cómo levantar una película, entonces entrevisto a un productor. Cómo saqué mi película adelante, un director. Vienen unas entrevistas con actores de doblaje, etc. Y cuando me pongo a hablar, por ejemplo, de la tesis y la trama, que fue el fin de semana pasado, bueno, pues estoy tratando de buscar temas que no se refieran a lo que sucedió la semana pasada, que sean más atemporales. Pero ¿cuáles son aquellos temas que tú estás buscando? Pregúntate. Dímelo, házmelo saber, pónmelo en los comentarios aquí abajo o mándamelo directamente al buzón. Estoy buscando que también exista un podcast donde tú puedas grabar tus preguntas, que tú te grabes a ti mismo y me digas, quiero esta pregunta, quiero saber tal cosa, y que sea tu voz la que aparece en el podcast. Estoy buscando hacerlo. Aguánteme tantito, pero por lo pronto díganme qué temas quieren que yo trate en el podcast, cuál es la obra maestra que quieres que analicemos, qué reviews de qué películas y de qué series de televisión te interesaría que yo analizara. Bien, dicho lo anterior, vamos a comenzar con Faces Studio Photography. Oiga usted, qué bonito. Dice, Rodolfo, últimamente veo que hay muchos actores de renombre en las películas o series originales de Netflix. ¿Los actores cobran exactamente igual en las películas de cine que para las películas de Netflix? Bueno, recuerda que el sueldo de un actor tiene varios factores que lo modifican, o depende de varios factores. Número 1, de qué tan buena agente o manager tengas que negocie por ti. Pero ¿cuáles son las herramientas que ese manager va a utilizar para negociar por ti? Número 2, ¿qué tan famoso eres? Esto va a determinar qué tanta taquilla o qué tanta audiencia vas a jalar. En la medida que seas un actor que la gente busca, pues claramente vas a cobrar más. Si estás de moda o no, pues claramente vas a jalar mejor sueldo. ¿Estás de acuerdo? Y número 3, ¿quién es quien te contrata? Evidentemente, si yo te contrato, yo por ejemplo he contratado a Omar Chaparro, pues le puedo ofrecer hasta cierto número. Pero si lo contrata Netflix o si lo contrata una empresa norteamericana para hacer Pokémon, estoy seguro que el sueldo que puede cobrar es mejor. Entonces va a depender de qué tan famoso eres, qué tan buenos managers tienes y quién te está contratando. Ahora sí que depende del sapo la pedrada. Esos 3 factores van a determinar
el sueldo. Netflix, por ejemplo, también puede decir, oye, es que no es para theatrical. Esta película no la vamos a estrenar en cine, solamente es para que esté ahí en mi plataforma. Eso debe de ser menor que las películas que el mismo Netflix va a sacar de manera theatrical. Eso podría también ser un factor. No es lo mismo que Warner Brothers, ¿no? Que va a ser una cosa más global a lo mejor, que Netflix que va a su plataforma. Eso también debe determinar. Por eso digo, el tercer factor es quién te contrata. Mítico 69, señor Rodolfo, Spotify, por favor. Pues ya está en Spotify, ya está. Mira, lo más fácil es que te vayas a mi página, rodolforribapalacio.com, ese es el portal, el landing page, de ahí te puedes dirigir a donde tú quieras. Ahora, también existe websalcine.com, y yo sé que estoy trabajando en esa página y va a mejorar. Estoy tratando de que tu experiencia sea lo más fácil, que puedas tú bajar el podcast, que puedas tú aprender muy fácil todo con el podcast. En fin, estoy tratando de que la experiencia sea lo más ameno, gratificante posible. Pero ya está en Spotify. Dorian Faces, no me pareció el podcast en iTunes. Pues ahí está, ¿qué te puedo decir? Hay que buscarlo. Insisto, landing page, rodolforribapalacio.com, ahí están de cualquier manera. Diax, ¿cómo puedo conseguir contactos en Hollywood? Bueno, llegar a Hollywood es todo un proceso. Depende de qué tipo de profesión quieras. Llegar como actor, evidentemente el camino es empezar en el país en el que estás y empezar a tener un cierto renombre que eventualmente te permita mudarte para acá. Al tener cierto renombre, entonces el público latino te va a buscar, te va a recomendar, va a comprar un boleto para verte, y esto poco a poco pues te va a permitir empezar a ganar primero personajes de reparto hasta que eventualmente puedas ser un protagónico en Hollywood. Pocos son los que llegan a esos niveles. Ahora, si tú quieres trabajar en Hollywood, bueno, evidentemente tienes que mudarte para acá, no hay más, y empezar a picar piedra, empezar a tomar trabajos pues desde oficina de producción, PAs. Hay N historias al respecto. Acuérdate, Spielberg se brincaba la barra de Universal y se hacía pasar, buenos días, hasta que empezaron a decir, pues él trabaja aquí, y empezó a pasar normalmente, buenos días, y eventualmente consiguió un trabajo, y eventualmente pues le dieron la oportunidad, y así. Hoy ya no se puede hacer esas cosas, no te vas a la cárcel si te brincas una barda, pero sí puedes empezar como un PA, como un production assistant, como un asistente de oficina. Conozco muchísimos que deciden ser asistentes de los managers para empezar a contactarse con la gente, y poco a poco van creciendo. Depende qué tipo de disciplina quieras. Cuando yo estaba en Hollywood me vine a estudiar, que ese es otro camino. Logré una beca y me vine a estudiar. Y tenía yo un compañero director que él, cuando terminamos la carrera, la maestría, dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí. Voy a buscar un trabajo en una oficina de producción. Vengo del American Film Institute, entonces seguramente voy a poder tener este trabajo. Además, el estudiar acá te permite tener un permiso de trabajo cuando te gradúas, y en consecuencia le era fácil, y así lo hizo. Yo dije, no voy por ese camino. Yo regreso a México como este director que estudió en Hollywood. Hago una película ya, me parecía más fácil poderlo lograr, y eventualmente regresaré a Hollywood. Pasaron 20 años desde ese momento. Yo he podido hacer 6 películas ya, él ninguna. Sigue trabajando en el cine, pero no como director. Entonces, depende de cada quien, ¿no? Del camino de cada quien. Yo quise seguir el camino de Alfonso Cuarón, que logró una película en México que agarró cierto renombre, le permitió entonces tener un manager y un agente en Hollywood que eventualmente lo llevó a tener un trabajo y hacer una película que fue La Princesita. Yo no quise tomar un trabajo, mira que me ofrecieron un par de trabajos y no quise. Yo quise hacer mi película, y es un camino mucho más largo. Pero claramente va a depender de tu esfuerzo, de tu determinación, de tu perseverancia. Cuando yo regresé a México, no creas que regresé así, deme una película. Fue difícil. Empecé haciendo comerciales de televisión, hice pañales. ¿Te acuerdas de un comercial de unos bebés que decían I feel good?
se lo dirigí yo. Hice comerciales de brasieres, oiga usted, hice comerciales de Pepto-Bismol, de Pepsid AC, no Pepto-Bismol, Pepsid AC. Hice N cosas, trabajé como guionista en Argos, trabajé en Columbia Pictures como guionista, N trabajos que tuve para empezar a colarme, empezar a tocar puertas. Y precisamente gracias a esos trabajos conocí gente que me pudo presentar a gente cada vez más arriba hasta que eventualmente llegué a estar frente al director de Videocine, uno de los estudios más importantes en México. Y le piché mi película que se llamaba Anatomía de un robo. Me dio la oportunidad, conseguí un productor y juntos empezamos a trabajar en dicha película. Hice el casting de la gente. Ahí le di el papel a Bruno Bichir, ahí lo conocí y empecé a trabajar en los ensayos, estaba cerca de filmar. Azares del destino me llevaron a no hacer esa película. De hecho, me despidieron de mi propia película. Me dijeron que creían que yo no era suficientemente profesional. ¿Y por qué? Pues porque no tenía yo la experiencia. Estaba yo empezando y entonces no era un director que ni presumía ni nada, sino que yo trataba de integrar las ideas de todos, pero ellos lo vieron como que no tenía una visión muy clara. Entonces me despidieron. Y justamente el día que me despidieron ya había surgido Huevo Cartoon. Y les dije, oigan, ya que me despiden, ¿qué tal una película de esto, de los huevitos? Les puse un par de animaciones, se rieron mucho y dijeron, bueno, ok, de eso, ¿de qué es la película? Y a bote pronto me inventé, dos huevitos no quieren ser desayunados, quieren convertirse en un pollo, es un road movie de la cocina a una granja. Y dijeron, puede ser divertido. Y empecé, 2 años me llevó levantar esa película hasta que pues se logró, se concretó el financiamiento, se hizo la película, le fue bien y ahí la vida cambió, porque una vez que te va bien una película, te conviertes en mágicamente director. Eres el mismo un día antes y un día después, pero mágicamente ya eres director. Bueno, mi punto es, hay que picar piedra, hay que estar poco a poco. Gracias a esa película, la primera, una película de huevos, me hablaron de Estados Unidos. Los agentes de Creative Artist Agency, CAA, que es una de las más importantes, y nos representaron por un tiempo. Eventualmente salimos de ahí y fuimos cambiando de agencia y ahorita estamos con unas personas que nos representan muy bien y hemos caminado y hemos logrado muchísimas cosas, pero es un proceso que te lleva años. Edwin Sánchez, hablando de los registros, si lo realizas en México, ¿también te cuenta el registro de derechos de autor, de guión, personajes, etcétera? ¿Te cuenta en Estados Unidos? Bueno, sí, yo me protejo de todas formas, ¿eh? Yo registro los personajes de manera independiente y la historia en derechos de autor. Los personajes los registras dándoles características psicológicas y descripción física. Y el nombre. Ahí sí, curiosamente, te devuelven, te dicen, no puedes registrar Mickey Mouse, no puedes, porque se parece, hay grado de confusión con ¿no? El ratón Miguelito no podrías registrarlo. Entonces, bueno, ahí está muy bien porque tienes que cerciorarte que tu personaje en sus características y en el nombre que tiene va a ser aceptado. Entonces yo registro los dos de manera independiente. Oye, que te cuenta, hay ciertos tratados que dicen que el derecho de autor es internacional. Aún así, yo no me fío y entonces registro también en Estados Unidos. Pero acuérdate que hay una forma que es válida para Estados Unidos. Tú, en Estados Unidos, si conoces a alguien, mandas tu guión o tus personajes o lo que quieras registrar por correo, con un sello, obviamente va a tener un sello postal, a una dirección dentro de Estados Unidos y no abres el paquete. De tal manera que si algún día tienes un problema, ante la corte ese paquete cuenta como registro siempre y cuando no esté abierto y tenga un sello postal norteamericano. Cuenta como un registro norteamericano. Pero mi sugerencia es registra México, Estados Unidos y también guión y personajes. Alex González, la tesis de la vida es bella realmente es la teoría del psicólogo Viktor Frankl, el sentido de la vida. Sí, estoy de acuerdo. Yo de Viktor Frankl leí El hombre en busca de sentido, que precisamente Viktor Frankl es un hombre que vivió los campos de concentración en Alemania y bueno, pues él estuvo de cerca en esa situación y vio cómo había personas que estaban muertas antes de que los nazis los mataran y había personas que no. Y entonces empezó a cuestionarse
cómo algunas personas sobrevivían aparentemente a todo, a las peores condiciones, y había otros que no. Solo aquellos que encontraban un sentido de vida aún en las peores condiciones eran aquellos que sobrevivían. Entre ellos él, y precisamente escribe este libro, El hombre en busca de sentido. La mitad del libro es él y su experiencia, es una parte autobiográfica en los campos de concentración, es como una novela, pero caray, la realidad supera la ficción. Y la segunda parte es una explicación de la teoría psicológica que él tiene, en donde él afirma que para poder sobrevivir necesitas encontrar un sentido de vida. No necesitas estar en un campo de concentración para morirte. Puedes estar en esta situación de pandemia. Si no tienes un sentido de vida, si no tienes un objetivo, sientes que la vida se te escapa entre los dedos. Y entonces tu sistema inmunológico no responde, te enfermas, no te dan ganas de nada, no tienes energía, te la vives comiendo, bebiendo como cerdo, etcétera. Entonces es solo cuando tienes un sentido de vida, un objetivo claro, una razón por la cual vivir, es que todo funciona. Esa es la teoría del hombre en busca de sentido. Y bueno, por supuesto hay una analogía muy clara con la película de La vida es bella, pues porque también llega a un campo de concentración. Sin embargo, bueno, claramente Roberto Benigni lo llevó a una comedia y lo llevó al absurdo, en donde, caray, pues lo transforma en una farsa el campo de concentración por el amor a su hijo, para no traumarlo. Y eso es lo que hace bonito. Pero en la misma película te dice la tesis, la vida es bella. ¿De qué depende? De ti. No importa lo que te suceda. La vida es bella dentro de un campo de concentración de Auschwitz. Depende de ti. Porque aunque no tengas libertad física, aunque estés en las peores condiciones, como por ejemplo un campo de concentración, lo único que no te van a quitar es tu libertad interna. Ahí sí tú decides. ¿Qué decides? ¿Cómo lo vives? Tú eres libre de vivir las peores situaciones de una u otra manera. Hay personas que han perdido un hijo, que se los han matado en un secuestro, lo que sea, y ellos viven su duelo, pero además deciden celebrar la vida de su hijo y deciden decir, ¿sabes qué? Yo viví 10 años con él y decido agradecer a la vida por esos 10 años, recordarlo y celebrar eso, a sufrir la pérdida. Estoy hablando sin saber una situación así. Debe de ser lo peor que te puede suceder. Pero lo he visto. Hay personas que viven de una manera un duelo y deciden, insisto, salir adelante y decir, bueno, tuve un hijo 10 años y eso es lo que celebro y mi vida no se acabó. Y hay quienes se les acaba la vida y se van atrás del hijo y se matan en vida, se suicidan en vida con vicios, con poco sentido y demás. La teoría de Viktor Frankl es precisamente eso, que la vida depende de ti, del sentido que le des, del significado que le des a la vida. Eso es maravilloso, porque entonces no estamos dependiendo de lo que nos pase. Hay personas que dicen, yo solamente seré feliz siempre y cuando estemos todos con salud, tenga dinero, tenga trabajo, no esté el coronavirus, todos mis familiares estén sanos, yo tenga salud, gane el América. No sé, ¿me explico? Una cantidad de situaciones tienen que darse para que entonces él pueda ser feliz. Entonces depende de todos estos estímulos externos, no de él. Lo ideal sería, no importa cómo esté, oye, me enfermé, pero decido yo estar bien. Oye, me asaltaron el negocio, perdí tal oportunidad, perdió la América, tuve una tragedia. Bueno, todas esas son vicisitudes, son pruebas que te pone la vida, pero en última instancia, el cómo lo vives sí es decisión tuya. Eso es lo que dice Viktor Frankl, de alguna manera, y bueno, la tesis de La vida es bella es por ahí. Gracias por el aporte a Alex González. Elizabeth Hidalgo, ¿cómo recaudan dinero las películas de Netflix o los servicios de streaming en general? Pues simple y sencillamente por la suscripción. Acuérdate lo que platicamos hace poquito, a lo mejor no has escuchado el podcast, pero lo platicamos ahí en la guerra del streaming. ¿De qué depende el streaming? El streaming cambió la fórmula de la televisión anterior. La televisión anterior se olvidaba del consumidor final. Le importaba un cacahuate la calidad de la telenovela o del producto que te fuera a dar, de la serie. Porque a final de cuentas su consumidor final, a quien le cobraban, pues no era al televidente, sino a los anunciantes.
A ellos llegaban y le decían, ¿qué crees? Tengo tanto rating en la noche en este programa, en la barra de noticiarios o, no sé, el horario triple A porque es la barra de comedia o la novela de la noche, lo que sea. Tengo tanta audiencia, tengo tanto rating. Entonces, a ti, anunciante, te cobro tanto y me importa el numerito para que yo a ti te cobre, el numerito de rating para que yo a ti te cobre, ¿sí? Entonces, no me importaba la calidad, porque a final de cuentas tu audiencia, ¿a dónde te ibas a ir? Pues era la novela de la noche y te comías lo que te daban. Había pocas oportunidades. Conforme va llegando el cable, se diversifica un poco, pero es hasta que llega el streaming que cambia el paradigma. Ahora ya no hay anunciantes. Ahora el que importa es el consumidor final. Entonces yo, Netflix, te ofrezco a ti, consumidor final, una serie. ¿Y qué es lo que busco? Que a ti te guste y que tú, jefe de familia, digas, bueno, en Netflix encuentro cosas para mí, mi esposa está contenta o mi esposo está contento de lo que él o ella tiene y mis hijos también encuentran cosas. En consecuencia, sigo pagando la suscripción mensual. Eso es todo. Lo que busca Netflix es que tú mes a mes sigas pagando esos 200, 300 pesos que cuesta, $15 donde vivas, ¿no? Lo que te cuesta mensualmente y que no les canceles la suscripción. De eso ganan, nada más, de mantenerte a ti pagando. Ahora, de estas propiedades también hay ciertos negocios arancelarios, o sea, ya hay merchandising de Stranger Things y de una cantidad de cosas, hay ciertos negocios alrededor, por supuesto, ¿sí? Pero lo que buscan es que tú no canceles la suscripción, que tú sigas ahí pagando mes a mes. De eso ganan. Ahora, Netflix está buscando diversificarse. Acabamos de mencionar la noticia que a lo mejor va a comprar a estudios como Paramount, Lionsgate o el mismo Sony. Puede hacerse de ese brazo para entonces ahora ya tener otro tipo de negocios, tener la exhibición controlada, muchas cosas. Pero por lo pronto los sistemas de streaming como Netflix ganan de eso. Ahora, Disney, que tiene como uno más de sus múltiples negocios, Disney Plus, pues sería difícil que te diga que Disney depende de la suscripción. O sea, tiene los parques de diversiones, todo su sistema de estudio de las películas, etcétera, todo su merchandising, que son negocios enormes, tienen televisoras, etcétera. ¿Me explico? Lo mismo HBO. Uno de los brazos es el sistema de streaming, lo mismo Warner Brothers, lo mismo Universal, etc. Pero los sistemas como Netflix, que solo son sistemas de streaming hoy por hoy, pues de eso viven, de la suscripción. Y están a punto de dar el siguiente paso para diversificarse. Gerardo González, ¿qué opinas de la película The Departed de Martin? Bueno, me haces una cantidad de preguntas. The Departed de Martin Scorsese. Es una película que habla de la lealtad, del poder, de la persecución de un individuo, de sus propios demonios. Obviamente en el mundo de Scorsese, corrupción, mafia, es un thriller. Es excelente. Tiene un reparto espectacular. Simplemente los protagónicos, Jack Nicholson y el amigo DiCaprio, bueno, son tremendo. Pero Matt Damon y por supuesto Mark Wahlberg, Vera Farmiga, en fin, es un Martin Sheen, ¿qué me dice Martin Sheen? No, es un repartazo. Entonces es una delicia realmente, pero no me parece las mejores de Martin Scorsese. Yo creo que fue un tema muy interesante, bien manejado su mundo, insisto, es Martin Scorsese, pero le debían el Oscar, se lo debían por Raging Bull, por Taxi Driver, por N películas que había hecho, hasta la misma tentación, la última tentación de Cristo me parecía mejor. Y pues no había ganado. Entonces dijeron, pues es en esta, y se lo dieron por ahí. Pero me parece extraordinaria. También me preguntas, ¿qué opinas de Chronicle, protagonizada por Dane DeHaan? O Dane DeHaan, no sé cómo se pronuncia. Pues me parece interesante, ¿no? Son de estas películas de found footage, en donde parece que es un pietaje real, ¿no? Y creo que el tema de qué sucedería si los superhéroes realmente existieran, si de repente los adolescentes adquirieran poderes, sería un caos, o sea, tendríamos supervillanos de volada, tendríamos supervillanos y superhéroes de volada, ¿no? Porque siempre vemos a los superhéroes como estos individuos con una ética y una moral por encima de todos, pero ¿realmente sería así? Tú imagínate. Tú
¿no? Todas las cosas que de repente te cuestiona, tu ética, tu moral misma, que de repente, no sé, te encuentras dinero en la calle y te cuestionas, ¿qué hago con este dinero? ¿Me lo clavo? Mira que estoy en problemas. O llevo la cartera o lo que te has encontrado a donde alguien va a venir a preguntar por ella, ¿no? Ese tipo de detallitos, ahora imagínate que tienes poderes, man. Y entonces, ¿qué harías con esos poderes cuando de repente eres así, todopoderoso y no hay nadie que te detenga? Entonces, bueno, explora esta película, esta tesis, me parece interesante, me gustó mucho, porque además los efectos especiales son como muy sutiles, realmente muy realistas, y me gustó. Es quizá la única o la primera película de superhéroes de found footage, y eso fue excelente. También me preguntas qué opina de la película Proyecto X. ¿Cuál sería la tesis de esa película? ¿Cambiar de rutina? Bueno, esta película, para los que no hayan visto esta, se trata de unos adolescentes que deciden hacer una fiesta épica para ser populares en la escuela. Por supuesto, son los dorks, son los nerds, son los que no son los populares y deciden en Estados Unidos, en Pasadena, hacer esta fiesta que pues termina, por supuesto, destruyendo la casa, incendiando la casa, tirando el carro a la alberca, una cantidad de locuras abrumadoras propias de las fiestas de los norteamericanos. Pareciera que la explosión hormonal del norteamericano es muy fuera de control. Han asociado fiesta con vamos a destruir y una cantidad de cosas que me parece muy propio de la psicología norteamericana, pero muy idiota. No tiene por qué ser así. En fin, explora... Todd Phillips es el productor, ¿no? Que bueno, hizo las películas estas desde Hangover, La Cruda. No sé cómo le pusieron en español, creo que ¿Qué pasó ayer? Le pusieron 1, 2 y 3, pero le hubieran puesto La Crudota. Me parece interesante, me parece llevado al extremo, como le gusta el exceso, la exploración del exceso a Todd Phillips, que claro, no es el director, pero bueno, lo hizo bien. Y curiosamente está basado en un caso real. En Australia, un chico que hizo una fiesta y que salió de control. También la forma en la que filmó, pues que tenían un montón de extras allá y les dieron alcohol a los extras e hicieron N cosas. Y entonces les dijeron a todos que filmaran con su celular y por supuesto fueron captando cosas que hubiera sido difícil para los directores y para los productores decir, ahora vamos a hacer tal cosa. No, les dijeron grábense con los celulares y bueno, de ahí juntaron todo el material. Pero bueno, la película me aburre, me parece babosona. Por desgracia en Estados Unidos esta película se convirtió en una especie de movimiento, y decían, oigan, vamos a hacer una fiesta estilo Proyecto X. A ver, en la adolescencia existe una explosión hormonal en donde el adolescente está buscando encontrar quién es. Y precisamente esa explosión hormonal es para rechazar las reglas de casa y decir, ok, me queda claro que no soy ni mi papá ni mi mamá, pero ¿quién soy? Y empieza a buscar identidad. Y la empieza a buscar en los grupos de amigos. Empieza a buscar, a ver, ¿soy estos, los nerds? ¿O soy los bullies? ¿O soy quién soy? Y empieza, no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente empieza a buscar un sentido de identidad, un sentido de pertenencia. Es muy peligrosa esta etapa porque si no vienen arraigados ciertos valores, pues entonces algunos empiezan a identificarse con grupos medio de bandas o criminales y pueden, tomar un rumbo en su vida terrible. Entonces es muy importante esta etapa porque en esa búsqueda de identidad, lo que no sabe el adolescente es que el camino no es hacia afuera, no es a buscar la aceptación de los amigos, sino es hacia adentro. ¿Quién eres tú? Ya lo sabes. ¿Qué te gusta? ¿Quién eres? ¿Qué te interesa? Lo único que tienes que hacer es una exploración frente al espejo. Pero en lo que encuentra eso, empieza a buscar este sentido de pertenencia. Y de eso explora la película, cómo en el afán de buscar esa aceptación termina destruyendo su propia casa. Acuérdense que la casa siempre es una metáfora, una analogía de la conciencia, del camino hacia adentro. Entonces, en la medida que él va destruyendo y va permitiendo que los demás destruyan su casa y no tiene control, se está destruyendo a sí mismo, está perdido en su propia conciencia y no sabe quién es. Esa es la tesis de la película, pero la verdad es que a mí me pareció aburridonzona.
y fuera de eso no hay mucho que buscarle. ¿Qué opinas de la película Prisioneros de Denis Villeneuve? Tampoco me gusta mucho, muy bien filmada, es muy dura, es difícil, es una película que explora los límites del bien y el mal, hasta dónde somos buenas personas dentro de la sociedad, siempre y cuando tengamos el control de ciertas cosas, ¿no? El momento que le secuestran a la hija, a Hugh Jackman, pues él pierde la cabeza y termina cometiendo crímenes igual que el secuestrador, con el afán o justificado por encontrar a su hija. Entonces, ¿hasta dónde estamos? Somos todos propensos de cometer ilícitos si las condiciones se dan. Un poquito lo que decía en este cómic de El Joker, cuando secuestra a la hija del comisionado y la deja paralítica y hace que el comisionado vea todo lo que le hizo a su hija, con el afán de decirle, te vas a volver loco, así como me volví loco yo. Y precisamente, no me acuerdo cómo se llama, Phil Killing Song, no me acuerdo cómo se llama ese cómic. Ustedes seguramente se van a acordar y me lo van a poner aquí en los comentarios. Pero bueno, y precisamente el comisionado no lo hace. Él toma la decisión de decir, no estamos condenados a todos tener esa misma patología. Y creo que aquí también se explora eso. Hasta dónde, si a ti te sucediera, tú que te consideras tan buenecito, pero si te pasa algo grave y te secuestran un hijo, como en la película, ¿hasta dónde tú te volverías el criminal ahora? ¿Hasta dónde estás dispuesto a cruzar? ¿O no? ¿O dices, independientemente de lo que tú hagas, yo no lo voy a hacer? Sí, me toca esta terrible tragedia y tengo que aprender a vivir con ella y voy a elegir cómo vivo. ¿Se acuerdan la pregunta anterior? El sentido de la vida, pero dentro de un parámetro que para mí es ético y moral, ¿o no? Eso explora. Entonces es interesante, pero la verdad es que es desagradable la película. No fui muy fan. Bueno, Denis Villeneuve tiende a este tipo de temas oscuros. Sicario, es oscurona, Blade Runner, en fin. Vamos a ver cómo viene Dune. ¿Qué opinas también de la película Killing Them Softly? Películas de esta nueva generación del cine oscuro, del film noir, ¿no? Y que esta me parece interesante, en donde trata de ser como Martin Scorsese, trata de manejar este grupo de criminales y no lo logra tan bien como Martin Scorsese. Me parece que el desarrollo del personaje no está tan bien hecho. Sí plantea el sinsentido de la vida, como ahora en los Estados Unidos se está todo permeando por el dinero. Pareciera que el único objetivo en la vida es el dinero y el medio para conseguirlo no importa. Asalta, mata, lo que sea. Hay que conseguir dinero. El mismo Brad Pitt en un momento da la tesis de la película y te dice, porque todo está permeado con discursos políticos. Entonces escuchas a Obama y escuchas a McCain, que ya falleció, pero que en ese entonces estaba compitiendo por la presidencia contra Obama. Y entonces escuchas estos discursos políticos y hay un momento que dice Brad Pitt, ojalá y Obama no empiece a decir que todos somos uno, que todos somos la misma América. Y lo dice. Y Brad Pitt contesta, no es cierto. Todos estamos en distintas realidades dentro del mismo país, que eso debe ser aplicado para México, para cualquier país, ¿no? Cada quien tiene una realidad dentro de la realidad global del país, ¿no? O general, no global, general del país. Es como decir, hay muchos Méxicos, muchos Estados Unidos. No es cierto, dice Brad Pitt, ¿no? Estados Unidos no es un país, es un negocio y págame. Resume la tesis. Es cruda, es el film noir, pero moderno, en donde pues los personajes hard-boiled, en un mundo desesperanzado, sin sentido, en donde los personajes están destrozados internamente. Es interesante, me gustó, no es de mis películas preferidas. El director, que es Andrew Dominik, ha hecho cosas interesantes como Chopper, hizo varios episodios de Mindhunter, que está en Netflix, me parece excelente. Me preguntas también de Margin Call, no la he visto, te la debo. Y también me preguntas de qué opina la película de Drive, protagonizada por Ryan Gosling. Similar a esta de Killing Them Softly, también es del mismo género del film noir. Aquí explora un hombre, que es Ryan Gosling, que se dedica a ser el chofer de ciertos crímenes. Un hombre desesperanzado en un mundo sin esperanza, oscuro también, hard-boiled, los personajes que no expresan emociones. Y es muy interesante cómo él trae la chamarra del escorpión. Y hay una parte que le pregunta a la chica de la cual se enamora, le dice, ¿conoces la fábula del escorpión y la tortuga?
creo que ahí es la escorpión y el escorpión y el pato. Yo la conozco como el escorpión y la tortuga. Y ella dice, sí. Y no te dicen cuál es la fábula, pero con eso te resumen la tesis. Si no conoces esa fábula, está un escorpión a punto de cruzar un lago y dicen, pues me voy a ahogar. Y llega una tortuga y dice, ¡ay, tortuga, ven, ayúdame! Quiero cruzar al otro lado, déjame subo a tu caparazón. No, le dice la tortuga, me vas a matar, vas a picar. No, ¿cómo crees? Si yo te pico, nos ahogamos los dos. Ah, pues sí. Órale, entonces sube al caparazón y a la mitad del lago le pica el escorpión. Y se paraliza la tortuga y se empiezan a ahogar los dos, empiezan a sumirse. Y dice, ¿por qué hiciste esto? Nos vamos a morir los dos. Y le dice el escorpión, pues porque soy un escorpión. En otras palabras, nadie puede escapar a su naturaleza. Y en este caso, Ryan Gosling, por más que quiera escapar a este mundo underground, subterfugio, criminal, no puede porque él es un escorpión. Y entonces, aunque coquetee con el mundo del amor y la pareja y este mundo blanco de luz y demás, no puede. Es un escorpión y en consecuencia, tarde que temprano, va a dar ese picotazo y se va a ahogar, igual que todos sus compañeros. Entonces está interesante la tesis, me gustó más esta, insisto, que Killing Them Softly. Es el nuevo Noah norteamericano, está bien, por supuesto, además tiene grandes actuaciones, está Ron Perlman, increíble, está Bryan Cranston, que siempre es una delicia ver, en fin, está interesante. Y finalmente también preguntas de Jumper, dirigida por Doug Liman. No me gustó mucho esta película de estos chicos que pueden brincar y teletransportarse y de repente hay superhéroes, supervillanos. Curiosamente te gusta a ti este estilo de nuevo film noir y te gustan los superhéroes y la exploración del bien y el mal. En general, comparten estas películas de superhéroes con estas películas de crimen, esta exploración de la naturaleza humana, en donde tú vas a elegir uno de los dos caminos, ¿no? Qué interesante. No me gustó mucho esta de Jumper, me aburrió. Luis Roberto González, ¿qué es mejor, filmar en set o en locación? Pues depende. O sea, depende para qué vas a utilizar una u otra. Por ejemplo, filmar en locación tiene la gran ventaja que puedes mover tu cámara y pues vas a ver en la calle, vas a ver edificios que no puedes replicar en un set. Pero tienes la desventaja que no controlas el ambiente, que pasan aviones, que suceden cosas, que te llueve, que cambia la iluminación y en consecuencia la filmación puede ser más problemática. Mientras que en set todo eso lo controlas, ¿no? Es un soundstage, entonces controlas el sonido, la iluminación, todos los aspectos técnicos los controlas. Y tú pones tus focos para que sea el amanecer y en la cocina y así te vas hasta las 8 de la noche y la iluminación queda igualita, entonces controlas esos aspectos. Pero solamente puedes hacer interiores, no puedes hacer una cosa grande. Si te avientas a hacer exteriores, pues te salen ochenteros, te salen falsos, como Superman 2 que se aventaron en Nueva York, la Gran Manzana la construyeron, en fin, te van a salir falsonzones, ¿me explico? Entonces depende qué tipo de película estás haciendo, qué estilo de película estás haciendo. Hitchcock adoraba estar en set, no, él no le gustaba salir, y tú ves sus películas y son falsonas, tienen esta característica artificial y le gusta, ¿no? Mientras que el González Iñárritu adora estar afuera, él adora la locación, aunque sea un cuarto de hospital, él se va a un hospital y tiene una sensación de realismo increíble. Entonces depende del estilo y de para qué lo quieras. Ernesto Romo Pérez, ¿cuál es tu top de películas de Robert Zemeckis? Mira, gracias a tu pregunta hice un top 10, un nuevo top 10 para la sección de ese nombre y aquí simplemente te las voy a mencionar, pero va a salir en la sección de top 10 mi top de películas de Robert Zemeckis. Número 10, Beowulf. Esta mitología me parece fascinante. Beowulf es una de 3 películas que hizo Robert Zemeckis utilizando mocap, Motion Capture Animation, en donde todos los personajes tienen pelotitas y entonces puso a Angelina Jolie, puso a Anthony Hopkins, les puso pelotitas y los hizo actuar en estos sets virtuales y logró pues una animación muy realista en este mundo fantástico. Me encanta la mitología, sin embargo, falla en los ojos, se siente que son sin alma estos personajes, porque a diferencia de, por ejemplo, Avatar, que utilizó también el mocap, bueno, ahí los personajes claramente no eran humanos, eran estos monstruitos azules. Acá en Beowulf
era Anthony Hopkins. Entonces yo me pregunto, ¿y no era más fácil maquillar a Anthony Hopkins y ponerlo a actuar en un set? Pero bueno, estaba experimentando el amigo Robert Zemeckis. Me gusta, pero insisto, le falla esta vida en los ojos, se nota animación. Pero es increíble la mitología y me gustó bastante. Número 9, La muerte le sienta bien, con Meryl Streep y Goldie Hawn y Bruce Willis. Muy divertida, una comedia oscura en donde exploraba esto de querer vivir eternamente y eso qué significaba. Si efectivamente tu cuerpo no se muriera, ¿qué vas a hacer, no? Y entonces, bueno, pues resulta que terminan muriendo, el cuerpo se les muere, pero ellos no, entonces pues el cuerpo empieza a descomponerse y ellos tienen que mantener como puedan ese cuerpo. Y me parece una comedia interesante, también a la vanguardia en efectos especiales. Número 8, Cast Away, esta de Náufrago creo que le pusieron, este comercialote de FedEx. A mí me gustó mucho, me parece que explora por un lado cómo salir adelante, cómo tener un sentido de vida en algo. Él, que termina siendo un náufrago en esta isla, él quiere regresar con su esposa, con su pareja, con su familia y dice, eso es mi sentido de vida y eso es lo que me ha permitido vivir. Pero cuando regresa resulta que su familia pues, lo creyó muerto y siguió adelante, su pareja. Muy bien, ¿y ahora qué haces? Te sirvió ese sentido de vida para un momento de tu vida, pero ya no es pertinente. En la medida que te quedes atorado en ese ciclo, no sabes qué hacer. Y hay un momento en donde él tiene 3 o 4 caminos y tiene que tomar una decisión hacia dónde vas, hacia atrás o hacia adelante o a alguno de los lados. Es interesante cómo explora eso, cómo en ciertos momentos de tu vida algo es muy pertinente, ciertos sentidos, ciertas situaciones te sirven, pero después hay que soltarlas porque los ciclos se cierran. Me gusta mucho. Número 7, What Lies Beneath. Esta película de terror con Harrison Ford y Michelle Pfeiffer me encantó. Un giro excelente, terrorífica, es excelente. Es de las pocas películas de terror, si no es que la única que tiene Robert Zemeckis. Muy buen manejo del género, interesante. Y por supuesto What Lies Beneath. Hay un secreto, cómo el karma te alcanza, hagas lo que hagas. Número 6, Who Framed Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Robert Rabbit? Una vez más a la vanguardia Robert Zemeckis con este thriller entre dos mundos, el mundo de las caricaturas y el mundo real. Interesante ver a Christopher Lloyd en un papel de villano, que era el doctor de Back to the Future. Interesante. Número 5, Back to the Future 3. Aquí te las junto. Número 5, 4 y 3 es Back to the Future 3, 2 y 1. Pues es la trilogía perfecta como se conoce, Back to the Future 1, una de las pocas películas que se consideran perfectas, que a la fecha siguen manteniéndose, sigue siendo increíble la película, una exploración de el miedo, de cómo vencer N cosas. Por ejemplo, el amigo McFly, que siempre está siendo víctima del bullying de Biff, tiene que superar eso, y cómo un momento en tu vida te atora y a partir de eso, si no lo sueltas, si no lo superas, te puede arrastrar el resto de tu vida y puede ser esa mancha o esa basurita en el carburador que haga que tu carro nunca camine bien y tu vida nunca camina bien. No logras tus sueños por un momento de tu vida y me parece interesante cómo este regreso a tu propia huella en tu psicología, no tienes que viajar en el tiempo para hacerlo, simplemente en una terapia regresas a estos momentos, comprendes por qué hiciste lo que hiciste, por la edad que tenías y demás, limpias y adelante. Una tesis interesante, también el vencer el miedo, también está los estereotipos, como alguien te dice, eres una gallina, y entonces él, ¿cómo me dices a mí gallina? Y ahí está atorado y entonces hace estupidez y media y destruye la vida familiar por que le dicen gallina. En fin, hay varios temas en las 3 películas, pero es considerada una de las pocas trilogías perfectas. Número 2, Forrest Gump. Oiga usted, es una película excelente en donde explora precisamente el hombre versus la sociedad y cómo un hombre, para no ser estropeado por la sociedad, para no ser tocado ni por la guerra, ni por la política, ni por nada, y además ser considerado como un líder espiritual, tiene que ser medio tonto. Es una crítica social a los Estados Unidos, al hombre, a la sociedad, a muchas cosas. Y además, una vez más, vanguardista, porque fue la primera vez que interactuaba con pietaje
que existía. Entonces ves a John F. Kennedy dándole la mano a Tom Hanks, excelente. A mí es una de mis películas favoritas, Forrest Gump. Además me tocó en el alma esa película. Y finalmente, la que yo considero la número 1 de Robert Zemeckis, Contacto. ¿Cómo sería un verdadero contacto extraterrestre? Ya lo estamos viendo, un pinche virus y nos tiene divididos a todos. Y unos, no existe, no lo creo. Otros, por favor, sí, tienes que creer. Aquí se han muerto una cantidad de personas. Quédate en casa, yo no me quedo en casa. La libertad, antes muerto que encerrado. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo nos ha dividido? Ahora imagínate cómo sería si llegaran los extraterrestres. En este sentido también hay una serie de televisión en Netflix, se llama Mesías, que ya la cancelaron, por cierto, pero la temporada 1 cierra muy bien y podría ser como una miniserie excelente. Y ahí cuestiona cómo sería si llegara el Mesías, ¿no? En fin, entonces a mí me parece excelente y lo que más me gusta es cómo ella tiene que viajar al otro lado del universo para darse cuenta que lo único que tiene es a la gente que tiene a su alrededor, ¿sí? Es a los que estamos acá. ¿De qué te sirve ir a viajar hasta el final del universo si no eres capaz de relacionarte con los que tienes a un lado? Esa es la tesis de la película y es excelente. También, por supuesto, explora que si encontráramos vida extraterrestre, pues no sería basada en el carbono. No podríamos ni siquiera entender esa vida. A lo mejor está basada en el silicio, no sé, en otra cosa, en otros elementos. Y en consecuencia no podríamos comunicarnos, ni siquiera los entenderíamos. Y de ahí la cápsula. La única forma que ella entienda el mensaje y que le expliquen es entrando a su propia psique para poder entonces comprender lo que está viendo. De otra manera ni lo entendería. Es excelente, es la mejor película de extraterrestre que yo he visto. Marco Rodríguez, ¿dónde va la gente a hacer casting y cómo se enteran de una película? Que una película busca actores. Bueno, evidentemente requieres de un manager y agencias. Hay agencias de talento, búscalas en internet. Ahí pon agencias de talento y te van a salir. Están en Estados Unidos, por ejemplo, páginas como backstage.com, castingnetworks.com, actorsaccess.com en México, onlinecastingmexico.com, en fin. Entonces tú ahí pues, vas viendo los requisitos y te vas presentando. Por lo general, tú lo que requieres es un headshot, que es de un lado tu fotografía, simplemente sonriendo. Del otro lado vas a tener tu currículum. De tal manera que son una foto, así, un papel fotográfico, que lo voltean hasta el currículo. Entonces no son hojas, no son documentos, una cosa muy fácil, ¿sí? Por supuesto electrónico también, ¿no? Pero es una versión que es fácil de mover, porque los directores gustamos de poner las fotos en el escritorio y verlas y discutirlas, pues las pones, las mueves. Entonces sí tiene que haber algo físico. Los pones juntos a los actores y demás y los vas llamando para el callback. Y sí volteas a ver cuál es su experiencia. Una forma increíble de hacerte de papeles es buscando student films de estudiantes o metiéndote a cursos de actuación. Las escuelas, los profesores están conectados, te van viendo, te vas tú haciendo de contactos. Te pueden recomendar agentes o managers que te van a su vez a llevar a los castings. Fabricio Urbina, ¿te gusta el estilo de Edgar Wright? ¿Qué podría rescatar de su estilo? Bueno, Shaun of the Dead, está por ahí, ¿cómo se llama? Baby Driver, World's End, hasta el final del mundo. Tiene la trilogía, por supuesto, de Shaun of the Dead. Me gusta su estilo, su rápida edición, su frenesí en las imágenes, me gusta su juxtaposición, su jump cut, su humor, por supuesto, me gusta un humor negro, muy inglés, muy, muy divertido. Sí me gusta, no es de mis directores favoritos. Cuando hizo, por ejemplo, Baby Driver, me pareció que que su tesis se queda pobre. No le interesa, es un director que está más hacia el estilo, ¿no? En todo lo que, cómo se ve, que en lo que está de fondo. Y no es de mis directores favoritos. Por ahí creo que iba a ser Ant-Man y no encontró precisamente una buena relación con Hollywood. Entonces creo que él funciona más cuando lo dejan ser, cuando está en Inglaterra, cuando hace sus películas en su estilo, en su mundo, en su mitología. Ahí funciona más. Es divertido ver, pero te juro que no es de mis directores favoritos.
Eliud Gutiérrez, si una productora de cine quiere una actriz o un actor de renombre en su película, ¿se le da así el trabajo inmediatamente o se le hace una audición? Depende. Mira, no le haces audición como tal, pero sí te reúnes con los actores para platicar. Oye, mira, yo tengo esta visión, me gustaría a ver cómo ves tú esto, escuchas este feedback. Hay muchas juntas previas para ver si efectivamente te va a entender el actor, si comparte tu tesis, tu visión o no. Por supuesto, hay pruebas de vestuario, pruebas de cámara para ver cómo se ve con los otros personajes, con los otros actores. Y sí, también puedes hacer la audición, porque si tienes duda, pues a ver, léeme esto, ¿no? Quiero ver cómo. Pero no le dices, oye, te invito a una audición. Le tienes que dar cierto lugar. Nosotros en Wow Cartoon hemos invitado a gente de muchísimo nombre en México y a todos les hemos dicho, necesitamos escuchar la tesitura de tu voz, necesitamos encontrar el personaje. Entonces hemos tenido N actores de altísimo renombre que no se quedaron con el papel, pero no por otra cosa, sino no por falta de talento, ni mucho menos. No hubo un match del personaje con su voz. Eso no lo sabes hasta que no te leen el papel. Entonces, a muchos de ellos ni siquiera quisieron ir a la audición. El Tata lo invitamos una vez y dijo, ¿cómo? ¿Quieren que yo vaya a leer? Si no saben de quién soy y cuál es mi talento, qué es lo que he hecho, no voy. Le dije, no, precisamente como conozco lo que ha hecho, quiero que venga a leer, pero no estoy seguro. Necesito escuchar qué papel darle. Yo quiero que usted esté. Ni siquiera se molestó, no se enojó y demás. No fue, entonces nunca pude tener la oportunidad de trabajar con el Tata. En fin, cada actor es distinto. Hay algunos que sin ningún problema, no tienen ego, van, te hacen el trabajo, la audición, encuentran juntos el papel. Omar Chaparro, por ejemplo, Bruno Bichir, Carlos Pejel, Angélica Vale, todos ellos fuimos encontrando juntos el personaje. Y entonces hicieron no una, sino varias audiciones, ¿no? Por supuesto, para las siguientes películas ya no les hice audición, pues ya nada más les di el papel, obviamente, ¿no? Luis Fonseca, maestro, una pregunta para el próximo buzón. De tus compañeros de clase de dirección, ¿quién se volvió reconocido como tú con tus películas? Bueno, Gabriela Tagliavini, ella es de mi generación, Germán Méndez, están trabajando. Gabriela Tagliavini es argentina, ella estaba estudiando guión de mi generación y ella en México ha hecho Cómo cortar a tu patán como directora, creo que también como co-guionista. Ladies Night, Clara, también hizo una serie para Claro Video que se llama Claramente, me parece. Germán Méndez también ha hecho un par de películas, Desierto Abierto y demás. Están trabajando, están en el medio. También preguntas, ¿cuál es tu opinión de la película Mother de Aronofsky? Ya hice dos reviews, fue una película que me pareció interesante. Te dejo las dos ligas aquí abajo. Una es con spoilers y una es sin spoilers. Está interesante que lo veas. Y finalmente, Mateo Tabaera, ¿qué opinas del género neo-noir? Como Under the Silver Lake. Bueno, hemos estado platicando justamente del cine neo-noir con las películas que ya mencionamos anteriormente. Esta Under the Silver Lake no la he visto, te la debo. Pero bueno, me encanta. No es de mis géneros favoritos. Ya lo saben, es la fantasía. Pero me parece que este es un género propio del cine norteamericano y que ha retomado los elementos propios del film noir, que a su vez retomó del expresionismo y demás, y que lo ha transformado, lo ha sabido transformar a una época actual. Entonces, el personaje Harboy, los choques de luz y sombra, el tema, el mundo destructivo, el personaje sin salida, me gusta mucho. Me gusta y lo hemos platicado ampliamente. Soy fan de este género. Muchísimas gracias. Si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. Acuérdense, díganme qué quieren que revise, tanto de televisión como de cine, de top 10, de obras maestras. Gracias.